Hola, ¿qué tal? Aquí en Consultándole a Gloria H. Vamos a hablar hoy de una palabra, de una expresión, de una creencia bien delicada y que de pronto está lastimando muchísimo. La palabra se llama control. Control. ¿Qué es el control? Bueno, si revisamos en el diccionario, etimológicamente, control es una manera de asegurar que las cosas salgan de una manera. Es tener un patrón de comportamiento y esperar, es tener un modelo y esperar que las cosas sean de esa forma. Control es dominio, considerar que hay una verdad o una actitud y se espera que las cosas resulten de esa manera. El control ha sido uno de los elementos, dijéramos, que ha permitido que muchas cosas se desarrollen y se desenvuelvan. El control está ligado al orden. Si hay un orden, hay un control y hay unos resultados. El control es una manera de garantizar que los hechos, los acontecimientos tengan un final relativamente feliz. Pero, como hemos dicho otras veces aquí en estos conversatorios, todo en la condición humana es como una moneda de dos caras. Tú tienes un lado, pero tú lo puedes voltear para el otro lado. El control tiene elementos valiosísimos, donde los resultados pueden ser óptimos, pero también el control tiene el otro lado. El control puede llegar a producir efectos devastadores en las personas porque al controlar tú de una manera exagerada, anulas a las otras personas. La persona que tiene el control tiene, por así decirlo, como un libreto. Yo quiero que los resultados, yo quiero que los hechos se sucedan de tal manera. Y de esa forma tú tienes claro lo que quieres. Pero muchas veces, como el mundo cada vez más es más pluralista, más ideas, más diferencias entre los criterios, esa forma de control, esa única manera, esa forma de asegurar un resultado, resulta que está expuesta a que ahora tú tienes una manera de controlar, pero yo tengo otra manera de mirar, el otro tiene otra manera de mirar, y aquello que se llamaba control, que puede ser muy organizador y muy positivo, también tiene el otro lado que termina siendo atropellador o castrador. Porque el que controla muchas veces no permite ninguna otra forma, ni ninguna otra idea, ni ninguna otra opción de cambio. El que controla tiene claro lo que quiere y no permite ninguna otra opción. Entonces el control, que ha sido absolutamente positivo, que nos ha llevado a resultados importantes, también llega en este momento cuando el mundo presenta como una adolescencia donde los niños obedecen, los niños aceptan el control, los niños consideran que papá y mamá son los que tienen la razón, quieren lo mejor para ellos y los niños obedecen y los niños son relativamente controlados, fácilmente controlados. Pero precisamente crecer significa, ya no estoy de acuerdo contigo, papá y mamá, ya no estoy de acuerdo contigo, profesor, y ya empiezo a sentir que yo también tengo derecho a tener una opinión diferente a la tuya que controlas. Entonces, así como el mundo está despertando y mirando que hay otras opciones, está cuestionando al control. Y el control empezó a ser en este momento algo totalmente atropellador. Cuando tú lo llevas al exceso, el control termina siendo castrador. El control no da permiso para que haya otras opciones de vida o de pensamiento. Y entonces venimos aquí a tu propia vida y a tu propio mundo. Listo, hay que tener controles, sin lugar a dudas, en los países, en las naciones, en los gobiernos, en los estados, en las organizaciones, en las instituciones, en las familias. Pero tú siempre tienes que tener una cierta flexibilidad donde el control no se vuelva asfixiante, donde el control no se vuelva agobiante. Claro, la persona que controla siempre dice, o la institución que controla siempre está propiciando que sea el bien común, unos buenos resultados, una buena manera de mirar la vida. El que controla quiere asegurar un resultado, pero resulta que hay otras formas. Tal vez lo que más golpea en el mundo de hoy es la pluralidad. Tú tenías
dijéramos, el libreto del control en tu casa, en tu familia, pero resulta que tus hijos están diciendo ahora, mamá, papá, yo lo hago de otra manera. Mamá, papá, las cosas no tienen que ser de esa forma. La persona que controla, si ya lo está haciendo en el núcleo familiar, es una persona por lo general insegura, que no permite ni la flexibilidad ni las ideas diferentes, sino que necesita el control como una manera, ojo con la paradoja, el control no solamente es, como dijimos en la primera parte de este conversatorio, para encontrar un resultado positivo. También aquí en este momento, el que controla a nivel individual, si es a una familia o a una organización, posiblemente sea para esconder su propia inseguridad. Miren la paradoja. El control, en la primera parte lo hablamos como una manera de organizar un estado, una nación, una familia, una empresa, una institución. Pero ya más a nivel individual, si tú eres un controlador, estás demostrando una gran inseguridad y qué tanto no permites que haya diversidad de opiniones y diversidad de criterios. Entonces, si eres una persona controladora, eres una persona castrante. Eres una persona que no permite que las demás personas puedan tener ideas diferentes a las tuyas. Eres una persona que anula, que quita toda la creatividad. Y aquí le ponemos una frase que es muy importante. Necesito que me necesite. Llegas a controlar de tal manera al mundo que tú construyes posibilidades para que la gente solamente dependa de ti. Y muchas veces puede llegar a suceder que un hijo, una hija, una persona dice: ah, no, yo no hice nada, yo no comí porque tú no me dijiste qué tenía que hacer. Pasas a controlar de tal manera a las personas que terminas anulando su creatividad, anulando su capacidad de raciocinio, y tú luego te cansas de tener tanto agobio. ¿Por qué todo depende de mí? ¿Por qué dejan que todo lo maneje yo? Porque eres un controlador. Y al ser un controlador has anulado las capacidades de los demás de crear respuestas, de equivocarse, de cometer errores y de asegurarte que las situaciones en la vida son siempre flexibles. De las cosas más delicadas que podemos tener los seres humanos es creer que hay un libreto único, que el mundo no se mueve o que el mundo está congelado. El controlador es una persona insegura. Qué bueno que empieces a revisar qué tanto controlas, qué tanto siempre estás diciendo cómo hacer las cosas. Ay, así no, hay que hacerlo de tal manera. La cocina, la comida, el arreglo de la casa, la manera de pensar, las cuestiones políticas, las cuestiones religiosas, el control que de pronto tiene una parte muy positiva de organización, también termina siendo absolutamente castrador. El mundo está protestando contra el control excesivo. ¿Por qué no me das la libertad de tomar decisiones? ¿Por qué no me permites equivocarme? ¿Por qué tengo que hacer las cosas a tu manera? Esta semana conocía la historia de un muchacho que una mamá con un control excesivo lo está llevando a que él quiere precisamente, fíjense la paradoja, él quiere transgredir la norma. Ha sido tan controlado, tan absolutamente rígido su creación de mundo, que quiere saber qué hay en el otro lado, qué es lo agradable de poder llevar la contraria, qué es lo agradable de poderte decir: yo no estoy de acuerdo contigo, me das libertad de pensamiento, o llegas a controlar de tal manera hasta mi mundo que me anulas como ser humano. El control es peligrosísimo. El que controla es un cobrador, es un castrador, es una persona que usa a los demás como parte de su seguridad, porque está tan inseguro que el control lo que lo lleva a decir: yo sí mando, yo sí manejo, las cosas resultan a mi manera, entonces yo me siento seguro. Pero yo quisiera que pudieras empezar a revisar qué tanto es tu control. A las personas no puedes obligarlas. A un niño, una niña, por pequeños que sean, tú puedes ayudarlos a educar en la flexibilidad y en la libertad de poder tener decisiones propias. Posiblemente un niño o una niña no te pueda decir en qué colegio quiere estudiar, pero hay muchos elementos en los cuales tú puedes aprender, soltar, para que ellos vayan escogiendo, vayan teniendo alternativas y que no se sientan controlados. El control es peligrosísimo. El control es una manera de castrar a una persona, a una organización, de frenarla. Permítete, claro, sin perder unos lineamientos que generen una
forma de orden, pero también saber que como el mundo cambia, el control tiene que ajustarse a las opciones diferentes, a las posibilidades distintas, a las creencias diferentes. Controlar. Yo quisiera que revisaras qué tan controlador eres, qué tan controlador, cómo consideras que solamente las cosas se hacen a tu manera. Cuando tú controlas, anulas de una manera excesiva. Permite que el otro, la otra puedan dar su opinión. Las personas tienen derecho a disentir de ti. Cada vez es más clara la pluralidad. Controlador, controladora, quiere decir que eres una persona insegura. Quiere decir que tú quieres que el mundo funcione como tú deseas. Y tú no eres Dios, ni eres el rey del mundo. El control es una de las formas más sutiles de agredir y de castrar la personalidad de los que nos rodean. Ojo con el control. Es positivo y es negativo. ¿A qué lado le apuestas?